La parte uno tomamos un poquito más de la mitad de la clase, por lo tanto ahora en la segunda parte que no quise mezclar con la anterior porque es un tema, digamos, distinto, pero relacionado. Pero como es distinto, prefiero empezar uno nuevo, un nuevo video y un nuevo PDF. Ahora lo que vamos a ver es otra cosa importante que son los conjuntos compactos y el teorema de Heine-Borel. O teorema de Heine-Borel. Se escribe Heine, me parece, ¿no? A ver, dejen de buscar porque no me acuerdo cómo se escribe y tampoco quiero hacerlo mal. A ver. Sí, Heine-Borel, está bien. Heine-Borel. El teorema de Heine-Borel. La interpretación es la misma que vieron en cálculo uno. En cálculo uno demostraron, tuvieron que haberlo hecho, que es parte del temario, demostrar el teorema de Heine-Borel. Entonces, ¿qué decía el teorema de Heine-Borel? Bueno, un conjunto es compacto, sí, solo sí, es cerrado y acotado. Y de hecho, quizá no vieron el teorema de Heine-Borel, pero es probable que les hayan definido un conjunto compacto como aquel que es cerrado y acotado, pero eso solamente se vale en el espacio Rn. Entonces, en Rn, el teorema de Heine-Borel va a decir que todo su conjunto compacto de Rn es cerrado y acotado. Y todo conjunto cerrado y acotado es compacto. Pero en un espacio topológico distinto, un espacio compacto no necesariamente es un conjunto cerrado y acotado. Ya vimos que todas esas propiedades dependen de la topología. La cerradura, el interior. Y entonces puede ser una topología extraña, donde el conjunto compacto puede ser abierto y acotado, puede ser no acotado y puede ser cerrado. Pueden ser cosas extrañas. ¿Me explico? Entonces, lo que vamos a ver aquí es el teorema de Heine-Borel, que es la compacidad en Rn. Y la interpretación, el teorema, la demostración del teorema es una calca de lo que hicieron en cálculo uno, si es que lo hicieron. Y si no, pueden revisar el Spivak, el Sagan también. Pueden revisar cómo lo hace para funciones de R, para el espacio R. Y esa demostración es la calca de lo que vamos a hacer acá. Pero claro, pensando que estamos en más dimensiones, como ya hemos explicado muchas veces. Ahora, la definición de conjunto compacto va a ser la misma que vieron en cálculo uno. Solamente hay que cambiar R por Rn o viceversa. Entonces no voy a poner la definición de cálculo uno, voy a poner directamente la definición de cálculo 3. Y para definir primero conjunto compacto, lo que tenemos que hacer es definir lo que son las cubiertas abiertas, que es una cubierta abierta. Eso es lo que vamos a definir primero. Definición después 3.6.1. La colección. Por eso, con todo esto que hemos estado viendo ya, se ve por qué vimos toda la parte de topología, de propiedades topológicas. Porque ya esto, al menos no estamos hablando en chino, ya sabemos lo que significan las cosas. La colección de abiertos. Me refiero a conjuntos abiertos, cerrados. Todo abierto se puede ver como la unión de bolas abiertas, una bola, ya sabemos qué es, etcétera. A eso me refiero con lo que mencioné antes. Quizá no se acuerden de los teoremas, de todos, pero al menos sí tienen el concepto ya en la mente. La colección de abiertos, vamos a llamarle omega, que es el conjunto de omega alfa. Para alfa en un conjunto de índices, recalco, un conjunto de índices que puede ser cualquiera, pueden ser los números reales.
Si son los números reales, esto no lo puedo escribir así. ¿Por qué no lo puedo escribir así? Porque la cardinalidad de los números reales es Aleph 1. Es un infinito más grande que el de los naturales. Eso significa que tiene muchísimos más elementos que los naturales. O en otras palabras, significa que no puedo enumerarlos. O en otras palabras, que dado un punto en la recta, por ejemplo el 0, no sé cuál es el siguiente número que le sigue. Porque entre dos números siempre puedo encontrar otro. Entre dos números siempre puedo encontrar otro. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo ponemos así, no lo ponemos en una lista. Si lambda, perdón, son los naturales, entonces ahí sí puedo poner la lista así. Pero en general no. En general se queda como lo habíamos puesto primero. Así. Entonces, tal es que cada omega alfa es un subconjunto de Rn. Entonces, para toda alfa en lambda. Entonces, eso tal es que esto para toda alfa es una cubierta abierta de un subconjunto, vamos a decir S de Rn, sí, solo sí, S está contenido en la unión sobre todos los índices de omega alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que sea una cubierta. Pues yo puedo tener un conjunto, es decir, un conjunto S, que le hemos llamado, subconjunto de Rn. Aquí tengo mi espacio Rn y tengo un subconjunto S. Entonces, yo para dar una cubierta abierta lo que tengo que hacer es dar un montón de abiertos que cubran todo el conjunto. Entonces puedo hacer esto. Y entonces la unión de todas estas bolas que cubren al conjunto S se le llama una cubierta abierta. Esa cubierta puede ser finita o infinita, no importa. En el caso de que sea finita, pues ese alfa puede estar en un conjunto de índices finito también. Pero eso lo vamos a reservar como algo especial dentro de una cubierta que es infinita. Entonces nosotros vamos a tomar la cubierta en un conjunto de índices, como nos indica aquí. Eso significa que la cubierta no es finita. ¿Que puede haber cubiertas finitas? Sí, sí pueden haber. Y vamos a ver que eso nos va a llevar a la definición de conjunto compacto. Pero una cubierta abierta va a ser una cubierta por un número infinito de abiertos que cubren todo el conjunto como está aquí. Entonces vamos a ver unos ejemplos particulares para entender mejor el concepto. Ejemplos. ¿Qué será? Podemos ver unos 2 o 3 ejemplos. Vamos a ver, número 1. Vamos a tomar el conjunto S como el intervalo 0,1. Este, por ejemplo, en los números reales sabemos, por el teorema de Heine-Borel, que solo los intervalos que son cerrados son compactos. Esta cosa de aquí no es compacto. Pero bueno, vamos a dar el conjunto. Ese es un subconjunto de R. Y lo que vamos a hacer primero es dar una cubierta abierta. Entonces sea omega alfa. Vamos a dar los intervalos, no sé. O sea, la idea cuál va a ser. Nosotros tenemos la recta aquí. Tenemos el 0. Tenemos el 1. Este es nuestro conjunto S. Lo que queremos hacer es cubrir el S con un montón de intervalos abiertos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir como haciendo esto. Y entre más grande sea el número, vamos a ir cubriendo todo el intervalo de manera que en el infinito, intuitivamente por así decirlo, estos abiertos cubran al 0,1.
¿Cómo conseguimos eso? Pues cubiertas podemos dar muchas, porque aparte de esa, pues podemos dar otra que esté, no sé, hasta solamente tenga un conjunto, que es esta. Pero esa ya va a ser una cubierta finita, no va a cumplir con la definición que tenemos acá. Si doy un conjunto nada más o un número finito de conjuntos, eso no va a ser cubierta abierta. Va a ser una cubierta finita, pero no una cubierta abierta desde el punto de vista general de la definición 3.6.1. Entonces, una forma de hacerlo es la que había mencionado antes de pintar estas líneas verdes ahí. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, que sean para cada alfa, que sean los x en R tales que x está entre, vamos a decir, alfa y alfa sobre 2. Alfa sobre 2. Entonces, estos lo podemos escribir como los omega alfas, tal que alfa pertenece al conjunto, al intervalo 0,1. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a restringirlo así. Déjenme escribirlo acá. Tal que alfa está en el intervalo 0,1. Y esto de manera más simple lo podemos poner como todos estos omega alfas, tales que alfa está en el conjunto de índices, que son todos los reales entre 0 y 1. Entonces recuerden que no hay alfa, o sea, no, lo que no puedo hacer es escribir esto como alfa 1, alfa 2, etcétera, así. O alfa 1, alfa 0, alfa 1 medio, alfa 1 tercio, etcétera. No puedo dar una lista de esa manera, no puedo. Pero lo que sí puedo hacer para darme una idea es darle valores a alfa entre 0 y 1 para ver qué son estas cosas. Para ver si lo cubre o no. Entonces, vamos a decir si alfa vale un medio. Entonces, omega un medio va a ser igual al conjunto, que esto en esencia es un intervalo. El intervalo alfa sobre 2, alfa. Entonces, alfa un medio va a ser igual a un medio entre 2. Voy a dejarlo así. Me queda el conjunto un cuarto, un medio. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a escribir de nuevo el intervalo. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos el 0, 1. Y estamos tomando alfa un medio, que es un cuarto. Entonces aquí está un medio. Y por acá la mitad sería un cuarto. Entonces ese sería alfa un medio. Entonces solamente no estamos dando una lista, estamos pintando algunos de estos para darnos una idea de, para ver intuitivamente o para ver ya de manera explícita que efectivamente esto es una cubierta. Esto cubre, de hecho eso lo tenemos que demostrar, pero lo estoy poniendo primero así de manera intuitiva para que se entienda mejor la definición. Entonces, omega un medio. Y vamos a ir dando valores más pequeños. O sea, podríamos dar alfa igual a 2 tercios, por ejemplo. Entonces, omega 2 tercios sería 2 tercios sobre 2. Me queda un tercio. O sea, 2 tercios sobre 2. 2 intentas por 2. Me queda un tercio. Que es lo que tengo aquí. Y 2 tercios. Y así puedo ir dando valores de alfa cada vez más cercanos a 1, por ejemplo. Entonces aquí sería un tercio. Sería partir esto en 3. Entonces tengo un tercio aquí y 2 tercios. Este sería omega 2 tercios. Y este que puse aquí primero sería omega un medio. Ahora voy a hacer más chiquita la alfa. Pasa si alfa es un cuarto, por ejemplo. Entonces omega un cuarto sería un cuarto sobre 2, un octavo, como un cuarto. Entonces ahora un cuarto, esto lo parto en 2, un octavo. Y tendría un octavo como un cuarto. Sería este conjunto. Entonces sería omega
un cuarto. Luego alfa igual a, no sé, 3 cuartos, por ejemplo. Entonces omega 3 cuartos es igual a 3 octavos, coma, 3 cuartos. Perdón, aquí me equivoqué. No, 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 no es este. Déjenme borrarlo. O sí, estaba bien. A ver, un cuarto. Es decir, esto es lo mismo que un octavo, coma, 2 octavos. Entonces, si un cuarto lo parto en dos, me queda un cuarto. Sí, era como lo había puesto. Un octavo en 8 partes. Y luego tendría, o sea, la mitad de este. Un octavo. 2 octavos es lo mismo que un cuarto. Sí, estaba bien, perdón. Estaba bien. Entonces sería omega un cuarto. Y luego alfa igual a 3 cuartos. Entonces omega 3 cuartos es lo mismo que 3 sobre un medio. Entonces, 3 octavos, coma 3 cuartos. Lo que es lo mismo, 3 octavos, coma 6 octavos. Entonces, 1, 2, 3, un cuarto, un medio. Entonces aquí sería un octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 3 octavos, 5, 6, 7, 8 por acá. Entonces así. Entonces voy cubriendo todo. Se ve. Entonces ahí tengo que ir poniendo los demás, etcétera. Entonces se ve que esto se va ahí de manera extraña, pero lo que no va a pasar es que va a rebasar esto. Pero haciendo conjuntos el alfa muy cercano a 0 y a 1 se van a ir pegando. Y entonces van a cubrir todo el intervalo. Entonces esta es una cubierta abierta. Este omega o como le habíamos puesto la definición. Sí, omega alfa, tal que alfa va de 0 a 1. Claro, aquí no tengo que poner esto estrictamente. Sí, no, no, no. Errores de notación. Así. Esto es alfa sobre 2, alfa. Y entonces si la omega que son los omega alfas para alfa entre 0 y 1, es cubierta abierta. Cubierta abierta de este 0, 1. Entonces hay que demostrar eso, es decir, que el intervalo 0, 1, S está contenido en la unión de alfa entre 0 y 1 de omega alfa, es decir, eh, la unión de alfa que pertenece a 0, 1 de los intervalos alfa sobre 2, alfa. Entonces hay que dar un elemento aquí y hay que ver que está acá. Entonces sea x que pertenece al intervalo 0, 1. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Podemos demostrar que existe un alfa entre 0 y 1 tal que x pertenece a omega alfa, que es igual a alfa sobre 2, alfa. Eh, entonces, vamos a ver qué significa que la x esté aquí. X pertenece a alfa sobre 2, alfa si alfa sobre 2 está entre x y alfa. Es decir, si multiplico todo por 2, esto significa que 2 alfa, o sea, esto lo estamos haciendo así como en borrador. Entonces 2 alfa es menor que... No. Alfa... Entonces alfa, aquí déjame poner esto como borrador. Entonces alfa está entre 2x y 2 alfa. De 2x y 2 alfa. Este
Entonces, como, a ver, como x está entre 0 y 1, eso significa que 0 es menor que x y x es menor que 1. Entonces, esto significa que si multiplico por 2, el 2x es menor que el 2. Es decir, o sea, si x es un número entre 0 y 1, eso significa que x es menor que 2x. Entonces, de hecho, podemos elegir alfa igual a 3 medios de x. Este... Entonces, ¿para qué quiero hacer esto? X está entre 0 y 1. Entonces, x es menor que 2x, evidentemente. Podemos elegir esta alfa, 3 medios x. Entonces, digamos, si escogemos esta alfa, ¿qué significa esto de aquí? Pues tengo que 3 medios de x sobre 2 es menor que x menor que 3 medios de x. Es decir, esto significa que 3 cuartos de x es menor que x y esto es menor que 3 medios de x. Multiplicando por 4, esto significa que 3x es menor que 4x y esto es menor que, por 4 se va un 2, 3 por 2, 6x. Entonces, 3x es menor que 4x, menor que 6x, evidentemente. Ahora, como x es menor que 1, esto implica que 3 medios de x es menor que 1. Justamente este x es un número más chiquito que 1. Todo lo que va a hacer es hacer esto menor que 1, con cualquier fracción o número, lo que sea. Entonces, ¿qué significa eso? Que la alfa pertenece a S. Entonces, por lo tanto, es una cubierta. Por lo tanto, omega es cubierta abierta. El intervalo 0,1. Podemos dar otra. Ejemplo 2. Podemos dar para el mismo conjunto S igual a 0,1. Podemos dar otra cubierta que sea... Vamos a tomar... Tenemos la recta, intervalo 0,1. Y vamos a tomar, por ejemplo, omega k igual a todos los k en los reales, tales que... No en los reales. ¿Cómo le puedo poner esto? Todos los k en n, vamos a decir. Todos los números k en n, tales que x está entre 1 entre k y 1 menos 1 entre k. Entonces, y esto para k mayor o igual que 3. Porque si k vale 2, pues tendría por aquí, por ejemplo, un medio menor que x menor que 1 menos un medio. Pues esto no tiene sentido. Entonces, tenemos que empezar en 3 la numeración.
En otras palabras, la omega entonces va a ser los omega k para k que pertenece a los naturales. Es decir, los omega k para k que va desde 3, en este caso, hasta infinito. Entonces, en este caso sí los podemos numerar. Lo pueden escribir así como omega 3, omega 4, 5, etcétera. Entonces, esto es cubierta abierta. Pues vamos a ver qué son los omegas. La idea para hacer esto es como cubrir esto con intervalos que se van haciendo cada vez más grandes y se van pegando justamente al 0 y al 1. Entonces efectivamente esto que está aquí está hecho de esa forma para que pase esto. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, pues damos valores. Ahora sí tenemos de acá en los naturales. Entonces K3 sería entonces el intervalo 1 sobre K, 1 menos 1 sobre K. Entonces para K igual a T sería 1/3, 1 menos 1/3. Esto es igual a 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Entonces aquí 1/3, 2/3. Tengo 1/3, 2/3, omega 3. Y entonces la idea es que el omega 4 sea así, un poquito más ancho. Entonces, omega 4 va a ser 1/4, 1 menos 1/4, me quedan 3/4. Entonces en vez de partirlo en 2, perdón, en 3, se parte en 2, luego a la mitad, tenemos 1/4 y por acá 3/4. Entonces este sería omega 4. Entonces, ahí se ve, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos lograr? Ahora vamos a poner otro más. Omega 5, que sea 1/5, bueno, va a ser más bien 1/5, 1 menos 1/5, 4/5. Entonces partir todo en 5, 1, 2, 3, 4, 5 y tomar 1/5, que va a ser algo por aquí. Quinto con 4/5. Omega 5, etcétera. Entonces se ve intuitivamente que esto va a ser una cobertura también. Entonces parece que sí es una cobertura. Entonces vamos a dar sea acá no sé, acá esto pertenece a ese, o sea, es decir, alfa pertenece a 0,1. O en otras palabras, la X pertenece a omega alfa. Y entonces pertenece a la unión. Bueno, eso me lo salté, pero se entiende, ¿no? Acá entonces omega X pertenece a la unión de todos estos. Esto, perdón, aquí se me pasó poner eso. Entonces lo que estaba buscando era la definición y así podemos seguir. Entonces una cubierta abierta, sí. Lo que hay que demostrar es que 0, 1 está contenido en la unión de K igual a 3 hasta infinito de omega K. Entonces hay que dar un elemento aquí y hay que ver que está acá. Entonces esto está un poquito más engorroso. Vamos a dar un X aquí. Entonces sea X que pertenece a 0, 1 o a S. Ese es a final de cuentas. Entonces, esto significa que 0 es menor que X menor que 1. Ahora, queremos encontrar un K mayor que 3, mayor o igual que 3, tal que X esté en omega K. Es decir, en otras palabras, que, según está la definición de aquí, que 1 sobre K sea menor que X, eso sea menor que 1 menos 1 sobre K. Eso es lo que queremos. Ahora, necesariamente, lo que tenemos es que si X está entre 0 y 1, entonces 1 entre K, que es una fracción, es menor que X. Es menor que X. Entonces, ¿qué significa eso? Que K es mayor que 1 sobre X. O sea, a ver,
Queremos encontrar la K mayor o igual que 3 tal que X esté aquí. Entonces, si X está ahí, hay que poner un borrador. Si 1 entre K es menor que X, entonces esto implica que K es mayor que 1 sobre X. Y si X es menor que 1 menos 1 sobre K, ¿qué significa eso? Que la K, 1 sobre K es menor que 1 menos X. Entonces, la K es mayor, o vamos a ponerlo así. Entonces, 1 entre 1 menos X es menor que K. Eso es lo que tendría que pasar. Y entonces lo que hay que tomar es, tomamos, voy a poner en negro, tomamos K mayor que el máximo de esas dos. Que el máximo de 1 entre X, 1 entre 1 menos X. Y entonces como X está en el intervalo 0, 1, eso significa que el máximo, este máximo que estamos tomando es finito. Es decir, que para toda X en S existe una K mayor o igual que 3, tal que X pertenece a omega K. Para toda K. Entonces, esto significa que S está contenido, o el intervalo 0, 1, está contenido en la unión desde K igual a 3 hasta infinito de omega K. Por lo tanto, omega es cobertura abierta de S. Entonces, por ejemplo, si tenemos, para que quede un poco más claro, por ejemplo, si tenemos X igual a un medio, ¿qué significa eso? Que la K que hay que agarrar es mayor que el máximo entre 2, que es un medio, que sería 2, coma 1 entre 1 menos un medio, que sería 1 entre un medio, que es 2. Entonces, K debe ser mayor que el máximo de 2 y 2, que es 2. Entonces, tenemos que escoger la K mayor que 2. Puede ser 3, puede ser 4, lo que sea. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar K igual a 3. Entonces, si eso pasa, ¿qué tenemos? Que X, que es un medio, es menor que 1 entre K. Voy a ponerlo así. Entonces, para que no se me pierdan, entonces, ¿dónde está aquí? La X está entre 1 entre 1 entre K. 1 entre K pues es un tercio, efectivamente un tercio es menor que un medio, y esto es menor que 1 menos 1 entre K. Entonces, 1 menos un tercio, me quedan 2 tercios. Efectivamente. Y eso se vale para cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces todo fue suponer que se cumple y encontrar la condición para la K. La condición para la K es esta. Entonces, siempre que se cumpla eso, ese omega K es una cubierta finita. Entonces, eso sí, perdón, es una cubierta abierta. Siempre hay que demostrarlo. Aquí intuitivamente se ve que efectivamente va a ir creciendo, creciendo y se va a ir pegando y al final va a cubrir todo el intervalo. Es una cubierta abierta. Entonces ahora, por ejemplo, a ver, un ejemplo test, vamos a dar el cerrado, que ya casi se acaba la clase de hoy. Entonces vamos a dar S igual al intervalo cerrado 0, 1. Y vemos como cubierta este omega K, la que va como por afuera. Es decir, nosotros tenemos el intervalo 0, 1, que es S, y la cubierta que vamos a dar es algo que va a ir como desde acá, así, dándome abiertos, y se va a ir acercando. Pero se va a ir acercando sin entrar. Entonces, pero no importa que no haya abiertos aquí, porque la unión de todos estos cubre o tapa el intervalo 0, 1, que es la idea. Entonces vamos a ver a omega K como las X es en R, tales que
Vamos a poner menos 1 sobre k es menor que x, y luego si quiero que pase por acá, menor que 1 más 1 entre k. Entonces hay que ver que, bueno, vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, omega 1 sería el intervalo menos 1, 1 más 1, 2. Tengo acá por acá menos 1, y por acá tengo 1 y por acá tengo el 2, hasta 2. Es omega 1. Y luego omega 2 menos un medio. 1 más un medio es 3 medios. Entonces el siguiente es la mitad de este en 3 medios, perdón. Entonces estamos en menos un medio, coma 1.5, digamos acá como 3 medios. Entonces aquí estaría el otro, y así seguimos. Omega 3 es menos un tercio, coma 1 más un tercio es 4 tercios. Entonces 4 tercios más cortito, más por aquí, y menos un tercio más cortito, entonces va acá. Entonces efectivamente parece ser que sí es una cubierta abierta. Entonces, de hecho, observar. Entonces aquí el 0,1 queda totalmente cubierto o está contenido en la unión de K en los naturales de los omega K. Que es igual. Entonces la unión de todos estos pues es el intervalo menos 1, 2. Solamente es un intervalo. Es la unión numerable. La unión infinita. Entonces esto es una cobertura. Aquí está. Este es el conjunto de índices infinito. Es una cobertura de S igual a 0,1. Que cubre a S. Entonces cubre todo S. Entonces esta unión, de hecho, la cobertura es solamente el intervalo menos 1, 2. Que la unión de todos estos intervalos pues es el conjunto más grande que los contiene a todos, que es menos 1,2. Ahora, se ve que omega 1 igual a menos 1,2 solito cubre todo 0,1. Pues a ese conjunto se le va a llamar una subcubierta finita. Pues, ¿qué va a ser una subcubierta finita? Va a ser elementos de la cubierta original, pero de tal manera que tomamos un número fijo, un número finito. 10, 15, 20, 50, 100, pero finito, de elementos. Entonces, esto es cubierta, ¿por qué? Porque el 0,1 pues, está contenido evidentemente en el intervalo abierto menos 1,2. Ahora, en este ejemplo en particular, en este ejemplo 3, hemos visto que podemos extraer, vamos a decirlo sin el nombre rimbombante primero, podemos extraer un conjunto finito de elementos de la cobertura que cubran al conjunto. Entonces, aquí está, que cubran al conjunto. Entonces, a eso se le va a llamar una subcubierta finita. Y lo que pasa, por ejemplo, en el caso particular de el intervalo cerrado 0,1 es que para cualquier
para cualquier cubierta abierta que yo dé, no. eh, Estaba pensando en otra cosa. Lo que lo que está pasando, claro, para cualquier cobertura este abierta, para cualquier cobertura abierta, yo puedo extraer una colección numerable de esa cubierta de manera que sigan tapando a ese. Entonces, cuando eso suceda, vamos a decir que el conjunto es compacto. Por ejemplo, en el otro, en, en el, en el caso uno y 2 por ejemplo, entonces no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo agarro una cubierta abierta de aquí, una subcubierta abierta de aquí, vamos a decir que me tomo, no sé, los primeros n de estos. Pues como es finita, cuando yo tome la subcubierta finita, por ejemplo aquí omega n para n algún natural, ese no cumple que el conjunto S01 esté contenido en omega n, ¿no? Eso no es cierto. No pasa eso. No puedo tener un conjunto numerable de elementos que cubran a todo el intervalo 0,1. Entonces basta con que yo obtenga uno donde no se pueda. Porque ahora con lo que estoy trabajando es con cubiertas abiertas. Yo aquí estoy dando una cubierta abierta y por ejemplo aquí no puedo dar una subcubierta finita. Entonces, si eso pasa, el conjunto automáticamente no va a ser compacto. Y para demostrar que es compacto no basta con dar una como dimos aquí, sino que hay que dar todas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí debe de cumplirse para toda cubierta abierta que yo dé. Aquí estoy dando una cubierta en específico, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Entonces, justamente si yo tengo una que está acá, por ejemplo, como la otra, eventualmente voy a cubrir todo porque tengo que tapar también al 0 y al 1. Y entonces aquí está totalmente cubierto ese intervalo 0,1 por conjuntos abiertos del espacio que estoy trabajando. Entonces, en este ejemplo 2 no se puede porque, o sea, suponiendo que sí se pueda. Entonces, suponemos que existe un conjunto finito de subconjuntos de omega. Digamos, omega 1, omega, a ver si quieren, vamos a ver. En el ejemplo 2 supongamos que existe un conjunto finito de subconjuntos de omega, tales que cubren a S igual a 0,1. Entonces, ¿qué significa? Que tengo omega K1, omega K2. O sea, yo tengo todos así. Tengo los omegas, que es una infinidad. Entonces, de esa infinidad yo tomo un conjunto numerable. Un conjunto finito, perdón, finito, finito. Y entonces a esos, si este era el omega 5, pues lo estoy renombrando como omega K1, por ejemplo. Ese es el primero que estuvo. Y así, voy renombrando todos los conjuntos que están ahí. Entonces, como es un conjunto finito, puedo hacer una lista, como la que estoy haciendo aquí. Entonces tendríamos omega K1, omega K2, omega K3, etcétera. Omega Kn, subconjuntos de omega tales que omega KL para L desde 1 hasta N es cubierta abierta de omega, por supuesto. Entonces podemos dar K0
como el máximo de todas esas Ks. Máximo de K1, de K2, etcétera, hasta Kn. Es el máximo de todas estas que nos están dando por las cubiertas. Entonces, la unión de todas estas, por cómo está construido, ¿dónde está? El ejemplo 2, la unión va a ser el más grande. Entonces, justamente la que tiene el máximo, que es la K0, que está aquí, la que tiene el más grande. Entonces, eso significa que la unión desde L igual a 1 hasta N de omega KL va a ser igual a omega de K0, que es el máximo de todas ellas. Este es KL. Omega, ¿qué puse? Omega K0. Entonces, y ese omega K0, pues es el intervalo 1 entre K0, coma 1 menos 1 entre K0. ¿Y entonces qué significa esto? Pero, entonces el 0,1 efectivamente no está contenido aquí. No está contenido aquí. Y esa es una contradicción porque no hay una subcubierta, porque no es una subcubierta finita. Como pusimos, supongamos que sí es que está. Por lo tanto no es. Es decir, no hay subcubierta finita que cubra S igual a 0,1. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando veamos nuestra definición de conjunto compacto, entonces este intervalo, que es como se hace, como hacen estos análisis, este intervalo tiene una cubierta abierta tal que no tiene una subcubierta finita. En otras palabras, de la infinidad de abiertos que cubren el conjunto 0,1 abierto, no hay un conjunto numeral, no hay un conjunto finito de esos elementos que cubran a todo el conjunto. No importa qué tan grande sea el número, no hay, no se puede. Hay uno, al menos, hay una cubierta abierta para la cual no se puede hacer eso. En otras sí se puede, por ejemplo aquí, bueno, acá no sé, no, acá tampoco. Pero puede ser que sí haya. Entonces con eso vamos a cerrar el tema de hoy. Vamos a dar la definición de cobertura, de subcubierta finita, definición 3.6.2, y en la siguiente clase demostramos el teorema de Heine-Borel. Entonces, si omega es igual a omega alfa, alfa un conjunto de índices, es cubierta abierta. Entonces recuerden, cubierta abierta siempre es infinita, abierta de un subconjunto de Rn. Y si omega prima es un subconjunto de esa finito, es decir, omega prima es igual a omega alfa 1, omega alfa 2, etcétera, omega alfa n, que es un subconjunto de omega para alfa 1, alfa n en el conjunto de índices lambda. Entonces es cubierta abierta de S. Entonces si elección, si tomamos subconjuntos de aquí de manera que cubren a todo, y eso lo hago para toda cubierta abierta, entonces es una cubierta abierta de S. Entonces omega prima se llama subcubierta finita de S. En otras palabras, omega prima es el conjunto de omegas alfa j para j desde 1 hasta n, con alfa j que pertenece a ese intervalo, tal que la unión de todos estos cubre al conjunto S. J igual a 1 hasta n de
omega alfa j. Es decir, es cubierta abierta. Entonces, esa es una subcubierta finita. Intuitivamente yo tengo un montón de conjuntos, una infinidad. O sea, de nuevo voy a repetir la idea. Yo tengo un conjunto, es un conjunto A, y eso lo puedo cubrir con un montón de abiertos. Entonces lo que yo tengo, tantos, pues una infinidad. Así, no sé. Entonces, esto es una cubierta abierta para ese conjunto A. Pero si de esta cubierta abierta yo puedo tomar algunos, de manera que los puedo contar, y algunos subconjuntos finita, que cubren a todo ese. Entonces, en ese caso, a estos elementos que están en la cobertura original, se le va a llamar una subcubierta finita. ¿Por qué subcubierta? Porque sigue cubriendo al conjunto A, pero finita porque no necesito una infinidad de elementos, necesito un número fijo, un número finito para cubrir todo. Entonces, sí, voy a dar la definición de Heine-Borel y con esto terminamos. Definición 3.6.3. Vamos a llamarle propiedad de Heine-Borel o definición de conjunto compacto. Entonces, el conjunto, que es la misma que vieron en cálculo 1, solo cambian el Rn por R. El conjunto K, subconjunto de Rn, es compacto si, solo si, para toda cubierta abierta omega de K se puede seleccionar una subcubierta finita. Omega prima de K. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 2, tenemos una cubierta omega dado por los omega k, donde k va de 3 a infinito. Entonces, esa es una cubierta abierta, tal que, como ya vimos, no tiene una subcubierta finita. Entonces, eso significa que el intervalo 0,1 no es compacto. Entonces, no tiene una subcubierta finita. Por lo tanto, si yo quiero demostrar que un conjunto no es compacto, la propiedad de Heine-Borel, de nuevo me dice, yo tengo un conjunto. Entonces, ese conjunto puede tener muchas cubiertas abiertas. Entonces, para cada una de esas cubiertas, por ejemplo, así, puede ser el mismo conjunto y puede ser que la cubierta sea así, totalmente distinta. Una infinidad así. Entonces, cubiertas distintas. Pero para cada una de estas, para que sea compacto, yo debo poder extraer una subcubierta finita con conjuntos que yo puedo contar y que son integrantes de la cubierta original. Entonces, para yo demostrar compacidad, yo tengo que tomar toda cubierta abierta y ver que tiene una subcubierta finita. Lo cual significa que si yo quiero demostrar que un conjunto no es compacto, basta con que yo encuentre una cubierta que no tenga una subcubierta finita, como pasó en el ejemplo 2. Ahora, este intervalo 0,1
se puede demostrar que es compacto. Pero ahí tendría que ser en general, no tendría que dar esta cubierta. Tengo que dar una cubierta en general y ver que esa cubierta, que serían un montón de cubiertas, todas las cubiertas en general, tiene una subcubierta finita. Y si eso pasa, el conjunto este es un compacto. Pero como ya estudiamos este caso en R, en funciones de R en R, sabemos que el teorema de Heine-Borel ya nos dice automáticamente que todos los conjuntos compactos en R son los que son cerrados. Intervalos cerrados, bueno, el vacío, el total también, como ya hemos discutido, pero digamos los no triviales sería ese. Muy bien, entonces, lo que vamos a demostrar en la siguiente clase es el teorema de Heine-Borel en n dimensiones, que va a ser lo mismo que ya revisaron en cálculo 1, la misma demostración. Y vamos a ver también ¿qué más? Bueno, muchas cosas que tienen que ver con conjuntos compactos. Eso lo haremos en la clase número 26, que es la siguiente.